Mi hijo guardó silencio durante 2 semanas después de nuestra discusión, así que fui a su puerta buscando respuestas. La puerta estaba cerrada, por lo que miré a través de su ventana. Lo que vi destruyó mi mundo, haciendo que mis piernas temblaran y mi corazón latiera más rápido. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta de la cocina se cerró de golpe contra la pared con tal fuerza que mis gafas de lectura casi se me resbalan de la nariz. Javier irrumpió como un tornado. Su chaqueta de diseñador estaba arrugada y sus ojos desorbitados por la desesperación. «Papá, necesito $15,000 inmediatamente». Su voz se quebró por la urgencia. Esta es una oportunidad de inversión que no puede esperar. Dejé sobre la mesa la factura de servicios públicos que había estado revisando y miré a mi hijo, 35 años, vistiendo ropa que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Y sin embargo, parado allí con la mano extendida como un niño exigiendo su paga semanal. «Hijo, dijiste lo mismo la última vez». Mantuve mi voz firme, mesurada. «¿Dónde está ese dinero? ¿Los $8,000 que prometiste devolver en 2 meses?» Javier comenzó a caminar de un lado a otro entre la encimera de la cocina y la mesa donde yo estaba sentado. Sus zapatos caros repiqueteaban contra el linóleo con cada paso agitado. «Esto es diferente. Es una situación completamente distinta». Gesticuló salvajemente, casi tirando el salero. «Hay un desarrollador en la gran ciudad de la costa que necesita inversores para una empresa de tecnología. Retornos garantizados en 6 semanas». Los papeles esparcidos sobre mi mesa contaban una historia diferente. La factura de la luz con 2 meses de retraso. Los impuestos de la propiedad vencían la próxima semana. Mi pensión cubría lo básico, pero apenas. Los anteriores retornos garantizados de Javier se habían evaporado como la niebla de la mañana. «No soy un cajero automático, Javier». Me quité las gafas y las limpié lenta y deliberadamente. «Gánatelo tú mismo». Su rostro se puso rojo. Dejó de caminar abruptamente. «¡Viejo tacaño!». El puño de Javier se estrelló contra la mesa, enviando las facturas al suelo. «Estás sentado sobre una pila de dinero, mientras yo trato de construir algo real». Permanecí sentado, viendo a mi hijo transformarse en alguien que apenas reconocía. Este no era el niño que Elena había criado con manos suaves y principios firmes. ¿Construir algo? Recogí los papeles caídos uno por uno. ¿Como ese restaurante que duró 3 meses? ¿O el esquema de marketing en línea que también se llevó el dinero de tu primo? Javier agarró el respaldo de la silla frente a mí, sus nudillos blancos por la tensión. La luz del sol de la tarde que entraba por la ventana de la cocina iluminaba la desesperación grabada en sus rasgos. «No entiendes los negocios modernos». Su voz se volvió más aguda, más frenética. «Estas oportunidades no esperan por pensamientos anticuados». Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después de estar encorvado sobre las facturas durante 2 horas. A los 68 años, había aprendido a reconocer la diferencia entre una oportunidad y un delirio. «Lo que entiendo es la responsabilidad». Le sostuve la mirada directamente. «Algo que tu madre trató de enseñarnos a ambos». La mención de Elena lo golpeó como un golpe físico. Los hombros de Javier se hundieron momentáneamente antes de que la rabia reemplazara la breve vulnerabilidad. «No metas a mamá en esto». Pateó la silla lejos de la mesa. Cayó hacia atrás, golpeando ruidosamente contra el refrigerador. Ella habría apoyado mis sueños. «Tu madre te habría dicho que consiguieras un trabajo». La risa de Javier no tenía humor, solo un amargo resentimiento. Se movió hacia la puerta de la cocina. Luego se giró para enfrentarme con ojos salvajes. «¿Crees que me estás enseñando una lección, viejo tacaño e iluso?» Su voz bajó a un susurro amenazante. «Tomaré lo que me pertenece de una forma u otra». La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pared y el zumbido distante del refrigerador.
Javier me miró fijamente durante un largo momento, su pecho agitándose con ira y desesperación. Luego se fue, cerrando la puerta detrás de él con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Me quedé solo en mi cocina, mirando la silla volcada y las facturas esparcidas, sintiendo el peso de 35 años de paternidad presionando mis hombros. La silla volcada yacía de lado como un soldado caído, una pata apuntando acusadoramente hacia el techo. La miré durante varios minutos, antes de finalmente agacharme para ponerla derecha. El impacto había dejado una pequeña marca en la puerta del refrigerador. La voz de Elena resonó en mi memoria mientras recogía las facturas del suelo. Arturo, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo. Ella había dicho eso cuando Javier tenía 16 años, pidiendo un auto sin haber ganado un solo dólar. Me enderecé lentamente, mi espalda baja protestando por el movimiento. La cocina se sentía demasiado tranquila ahora, como si la presencia explosiva de Javier hubiera llenado de alguna manera un espacio que no me había dado cuenta de que estaba vacío. El reloj de pared marcaba el tiempo de manera constante, un tiempo que se sentía suspendido entre el conflicto y la resolución. Caminando hacia la sala de estar, me acomodé en mi sillón de cuero desgastado. La fotografía de Elena estaba en la mesa auxiliar, su sonrisa congelada en un eterno optimismo. 37 años de matrimonio. Y ella nunca me había visto dudar en una decisión sobre Javier. Pero ella nunca lo había visto tan desesperado tampoco. ¿Había sido demasiado duro? La pregunta me carcomía mientras tomaba su foto, pasando mi pulgar por el marco de plata. Los ojos de Javier tenían algo más allá de la ira hoy, un miedo genuino. ¿Miedo a qué? No podía decirlo, pero estaba allí, debajo de la rabia y el sentido de derecho. La luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas de la sala, proyectando largas sombras sobre el piso de madera que Elena había insistido en que instaláramos allá por 1998. Ella había ahorrado durante 2 años para pagarlo, trabajando turnos extra en el hospital mientras yo dirigía el equipo de construcción que eventualmente colocaría esas mismas tablas. El amor sin límites daña al hijo, solía decir. Elena había sido la disciplinada cuando Javier era joven, mientras que yo había sido el que quería darle todo lo que nunca tuvimos. Ella me había detenido entonces, tal como me detendría ahora, pero Elena no estaba aquí para confirmar mis decisiones. Ella no estaba aquí para ver a su hijo vistiendo chaquetas de $1,000 mientras rogaba por dinero como un extraño en la calle. Dejé la fotografía y caminé hacia la puerta del sótano. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso mientras descendía a la fresca oscuridad de abajo. El olor a humedad del concreto y la madera vieja llenó mis fosas nasales. Familiar y de alguna manera reconfortante. Cerca de la calefacción, debajo de las tablas sueltas del piso que nunca había arreglado correctamente, yacían mis verdaderos ahorros. No la modesta cuenta corriente que Javier conocía, sino el efectivo que Elena y yo habíamos guardado como hormiguitas durante décadas. $43,000 en fajos ordenados, envueltos en bolsas de plástico para evitar la humedad. Dinero de emergencia, dinero para facturas médicas, reparaciones del hogar o crisis genuinas. No para esquemas de inversión, ni ropa de diseñador, ni cualquier fantasía desesperada que Javier estuviera persiguiendo esta semana. No quité las tablas ni conté el dinero. Solo saber que estaba allí, a salvo de la impulsividad de Javier, me dio la tranquilidad que necesitaba. Elena había confiado en mí para proteger nuestro futuro. No fallaría a esa confianza ahora, incluso si eso significaba ver a mi hijo luchar. Las escaleras gimieron de nuevo mientras subía de regreso al piso principal. A través de la ventana de la cocina podía ver a la señora Martínez regando su jardín en la casa de al lado, sus movimientos lentos y metódicos. Ella había sido la amiga más cercana de Elena. Había sostenido mi mano en el funeral mientras yo trataba de no colapsar bajo el peso de la repentina soledad. Tal vez debería llamar a Javier. Disculparme por ser duro. Explicarle que el amor a veces requiere decir no. Pero cuando alcancé el teléfono,
la voz de Elena susurró en mi memoria de nuevo. Tiene que aprender, Arturo. Tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde. Dejé caer mi mano a mi lado y subí las escaleras a mi dormitorio. El mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, confiaría en que 35 años de tratar de criar bien a Javier habían plantado semillas que aún podrían crecer, incluso en el suelo rocoso de su actual desesperación. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares. El susurro del viento a través de los aleros, el murmullo distante del tráfico en la calle principal, el suave tic-tac de los relojes marcando el tiempo en habitaciones vacías. A la mañana siguiente, alcancé mi teléfono antes de haber terminado mi primer sorbo de café. El número de Javier ya estaba resaltado en mis contactos, listo para marcar. Seguramente se habría calmado durante la noche. Seguramente podríamos hablar como adultos razonables. El teléfono sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz grabada sonaba más joven de alguna manera, más optimista que el hombre desesperado que había estado en mi cocina ayer. Javier, soy papá. Llámame cuando escuches esto. Deberíamos hablar. Colgué y continué con mi rutina matutina. Ducha, desayuno, leer las noticias en línea. Pero cada pocos minutos mis ojos se desviaban a la pantalla del teléfono, esperando que se iluminara con una llamada entrante. Nada. Esa noche intenté de nuevo mientras veía las noticias, luego otra vez antes de dormir. Cada timbre sin respuesta se sentía más pesado que el anterior. Para el jueves había dejado 3 mensajes de voz y enviado 2 mensajes de texto. Hijo, hablemos. Tal vez podamos encontrar un compromiso. Las palabras se veían patéticas en la pequeña pantalla, como negociaciones desesperadas con alguien que tenía todas las cartas. El viernes trajo lluvia y un silencio continuo. Revisé las cuentas de redes sociales de Javier por primera vez en meses, desplazándome por fotos de comidas en restaurantes y paseos escénicos que databan de principios de marzo. Nada reciente. Nada que explicara dónde podría estar o por qué no devolvería una simple llamada telefónica. El sábado por la mañana caminé de la cocina a la sala y a la cocina de nuevo, teléfono en mano. El silencio se estaba convirtiendo en algo físico, una presencia que llenaba los espacios vacíos de mi casa. La señora Martínez saludó desde su jardín y forcé una sonrisa, preguntándome si ella podía ver la preocupación grabada en mi rostro. Mi rutina de tarde de intentos de contacto había desarrollado su propio ritmo. Primero, una llamada telefónica. Dejar sonar 8 veces, ni más ni menos. Luego esperar 1 hora. Enviar un mensaje de texto. Esperar otra hora. Revisar sus redes sociales. Repetir. El domingo trajo medidas desesperadas. Me desplacé por la lista de contactos de Javier en mi viejo teléfono, buscando números que reconociera. Carlos Méndez, el amigo de Javier de la secundaria, que ahora trabajaba en una empresa de tecnología en el centro. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años, a veces saliendo a tomar algo o viendo los partidos de fútbol juntos. Carlos contestó al segundo timbre. «Señor Arturo, ¿está todo bien?» «Carlos, ¿has visto a Javier últimamente? He estado tratando de contactarlo toda la semana». Una pausa. Luego. «En realidad, señor Arturo, yo también lo he estado buscando. Me pidió prestados $500 el mes pasado. Dijo que me los pagaría para ahora. Su teléfono ha estado yendo directo al buzón de voz durante días». Se me cayó el alma a los pies. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste?» «El martes por la mañana. Parecía estresado por algo. Dijo que tenía una gran reunión esa tarde. Eso es lo último que supe de él». Martes, el día que había salido furioso de mi cocina, amenazando con tomar lo que le pertenecía. Agradecí a Carlos y colgué. Luego marqué inmediatamente el número de Javier de nuevo. Esta vez, ni siquiera sonó. Directo al buzón de voz, como si el teléfono estuviera muerto o apagado. El lunes trajo un nuevo nivel de ansiedad. Me encontré revisando mi teléfono cada pocos minutos, desplazándome por nuestra conversación de texto,
buscando pistas que pudiera haber perdido. Su último mensaje para mí era de hace 2 semanas. Gracias por el dinero de cumpleaños, papá. Le daré un buen uso. El martes marcó una semana completa desde nuestra confrontación. Me paré en el mismo lugar en mi cocina donde Javier había volcado la silla, tratando de reproducir cada palabra que había dicho. Tomaré lo que me pertenece de una forma u otra. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué creía él que le pertenecía? El miércoles por la noche, me senté en la silla de Elena, algo que rara vez hacía, y miré mi teléfono silencioso. 7 días sin una palabra de mi único hijo. Incluso durante sus peores fases, sus rupturas más complicadas, sus empresas fallidas, Javier nunca había guardado silencio total. Siempre había necesitado algo. Siempre encontraba una razón para llamar. La casa se sentía diferente ahora, cargada con una tensión que no podía nombrar. Cada crujido de las tablas del piso me hacía mirar hacia arriba, esperando ver la silueta familiar de Javier en la puerta. Cada puerta de auto cerrándose en la calle hacía que mi corazón se acelerara, pensando que podría estar volviendo a casa para disculparse. Pero no estaba volviendo a casa. Algo estaba mal, algo más allá de nuestra discusión sobre el dinero. Podía sentirlo en la quietud antinatural de mi teléfono, en la ausencia completa de sus huellas digitales, en la forma en que la voz de Carlos había llevado su propia nota de preocupación. El jueves por la mañana, tomé una decisión que se había estado gestando durante días. Conduciría hasta el apartamento de Javier, cara a cara. Podríamos resolver lo que sea que hubiera puesto esta brecha entre nosotros. De padre a hijo, podríamos encontrar nuestro camino de regreso a la relación que Elena hubiera querido que mantuviéramos. Terminé mi café, tomé mis llaves del gancho junto a la puerta de la cocina y me dirigí a mi camioneta. El aire de la mañana era fresco y claro, un clima perfecto para conducir. Lo que fuera que estuviera pasando con Javier, lo que fuera que hubiera causado este silencio, encontraría respuestas hoy. El motor arrancó al primer intento y salí de mi entrada con determinación. De una forma u otra, este silencio terminaría hoy. El viernes por la mañana trajo el mismo ritual. Café en la mesa de la cocina, teléfono en mano, el número de Javier resaltado en la pantalla. 9 días ahora desde nuestra confrontación, 8 días desde su último rastro de comunicación en cualquier lugar. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamar, sabiendo lo que escucharía. La misma voz mecánica diciéndome que el cliente no estaba disponible. Esta vez, no lo presioné. En su lugar, busqué en mis contactos hasta que encontré el número de Carlos Méndez. Si Javier me estaba evitando, tal vez se había confiado a su amigo. Tal vez Carlos sabía algo que podría aliviar el nudo creciente en mi estómago. Carlos respondió al tercer timbre, sonando aturdido. «Señor Arturo, ¿todo bien?» «Carlos, lamento llamar tan temprano. ¿Has visto a Javier en las últimas semanas? He estado tratando de contactarlo y...» Hice una pausa, no queriendo sonar como un padre paranoico. ¿No está devolviendo llamadas? El silencio se extendió entre nosotros por varios latidos del corazón. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente, cauteloso, casi avergonzado. «En realidad, señor Arturo, yo también lo he estado buscando. Me pidió prestados $500 el mes pasado. Dijo que era temporal, solo hasta que le pagaran un proyecto de diseño». Carlos se aclaró la garganta. Su teléfono ha estado yendo directo al buzón de voz por más de una semana. Mi café se enfrió mientras las palabras de Carlos calaban hondo. 500 de Carlos. 15,000 exigidos a mí. ¿A quién más se había acercado Javier? ¿Qué tan profundos eran sus problemas financieros? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste cara a cara? El martes por la mañana. Creo que fue el 8 de abril. Parecía estresado por algo. Revisaba su teléfono constantemente. Dijo que tenía una reunión importante esa tarde. Carlos vaciló. «Señor Arturo, ¿está bien, Javier?»
No es propio de él simplemente desaparecer. Martes. El día que había salido furioso de mi cocina, amenazando con tomar lo que le pertenecía. Después de agradecer a Carlos, me senté solo en mi cocina, mirando el café frío y sintiendo el peso de 9 días presionándome. La fotografía de Elena me sonreía desde la sala, pero incluso su memoria no podía proporcionar la guía que necesitaba ahora, suficiente. Lo que fuera que estuviera pasando con Javier, en cualquier problema en el que se hubiera metido, necesitaba verlo cara a cara. Había conducido a su alquiler en ese barrio de las afueras 2 veces antes. Una vez cuando se mudó por primera vez. Una vez para ayudarlo a arreglar un grifo que goteaba. La dirección todavía estaba en mi teléfono de cuando lo recogí para la cena de Navidad. Encontré mis llaves en el gancho junto a la puerta de la cocina. Verifiqué que tenía la dirección de Javier y tomé mi billetera. La mañana estaba clara y cálida. Clima típico de primavera en esta zona. Perfecto para conducir a través de la ciudad para confrontar lo que fuera que mantenía a mi hijo escondido. La puerta del garaje se abrió con un estruendo y saqué mi camioneta a la calle tranquila. La señora Martínez ya estaba cuidando sus rosas y saludó mientras me alejaba. Me pregunté qué pensaría si supiera a dónde iba, lo que sospechaba sobre la situación de Javier. El tráfico era ligero yendo hacia el oeste, hacia el barrio antiguo. Había trabajado en la construcción en ese vecindario allá por los años 80, cuando la zona estaba cambiando. Ahora era una mezcla. Algunas calles bien mantenidas, otras mostrando el desgaste del declive económico. La calle de Javier estaba a unos 20 minutos del centro si el tráfico cooperaba. Había memorizado la ruta durante mis visitas anteriores, aunque nunca había prestado mucha atención al vecindario en sí. Hoy conducía con ojos diferentes, viendo el área donde mi hijo había elegido vivir, preguntándome qué revelaba sobre su estado mental. La radio sonaba suavemente mientras navegaba por calles familiares, mis manos firmes en el volante a pesar de la ansiedad que crecía en mi pecho. Lo que fuera que encontrara en la casa de Javier, cualquier explicación que tuviera para 9 días de silencio, lo resolveríamos juntos, padre e hijo, de la manera que Elena hubiera querido. El barrio apareció adelante, una cuadrícula de casas modestas y complejos de apartamentos. Reduje la velocidad, revisando los carteles de las calles, preparándome para cualquier conversación que me esperara. La avenida principal se extendía ante mí como una lección de decadencia urbana. Algunas casas mantenían céspedes ordenados y pintura fresca, mientras que otras se rendían al abandono y los sueños rotos. La dirección de Javier, el 2247, estaba directamente en la categoría de decadencia. Estacioné 4 casas más abajo, el único espacio disponible en la calle abarrotada. Caminando hacia el alquiler de Javier, no podía reconciliar el caos ante mí con el hijo que una vez se obsesionaba con lápices perfectamente alineados y ropa combinada por colores. El jardín delantero parecía abandonado, con maleza hasta la cintura ahogando lo que una vez habían sido macizos de flores, y una cortadora de césped oxidada inclinada de lado cerca de los escalones del porche. La casa misma llevaba el abandono como un abrigo raído. La pintura se despegaba del revestimiento de madera en tiras largas, y el porche delantero se hundía bajo el peso de basura acumulada. Periódicos en bolsas de plástico creaban una pequeña montaña junto a la puerta. Algunos amarillentos por la edad y el clima. Subí los 3 escalones de concreto, evitando una tabla que parecía lista para colapsar, y toqué firmemente la puerta principal. El sonido resonó hueco, seguido de silencio. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez, escuchando cualquier movimiento adentro. Nada. Caminando alrededor del perímetro de la casa, noté listones de cerca rotos y un bote de basura desbordado que atraía moscas en círculos perezosos. Las ventanas laterales estaban mugrientas, su vidrio tan sucio que ver adentro era casi imposible, pero podía escuchar algo. Voces amortiguadas pero definitivamente presentes. La ventana de la sala daba a la entrada del vecino, parcialmente oculta por un seto cubierto de maleza. Me acerqué con cuidado de mantenerme bajo,
y presioné mi oreja cerca del vidrio. Dos voces distintas flotaban a través de las paredes delgadas, una inconfundiblemente de Javier. Ya hemos repasado esto 3 veces, Rogelio. La línea de tiempo tiene que ser perfecta. Rogelio. Nunca había escuchado a Javier mencionar a nadie llamado Rogelio. La voz de mi hijo sonaba diferente, más dura de alguna manera, con un cálculo frío que no reconocía. Los viernes por la tarde son ideales, continuó Javier. Él va al gimnasio religiosamente a las 2 en punto. Nunca se lo pierde, nunca varía el horario. Tendremos al menos 90 minutos, probablemente 2 horas. Estaban discutiendo el horario de alguien que iba al gimnasio los viernes por la tarde. Mi rutina de gimnasio había sido la misma durante 15 años. Todos los viernes a las 2 en punto, como un reloj. Elena solía bromear sobre mi horario rígido, llamándolo el tiempo sagrado de gimnasio de Arturo. Me agaché más, posicionándome donde pudiera escuchar claramente mientras permanecía oculto. El seto arañaba mi chaqueta, pero apenas lo noté. Algo frío se estaba formando en mi estómago mientras las palabras de Javier continuaban filtrándose a través de la pared. El dinero está definitivamente allí, ¿verdad? Esta segunda voz, Rogelio, hablaba con una calma mesurada, como alguien discutiendo una transacción comercial. Absolutamente. 43,000 en efectivo, tal vez más. El viejo no confía en los bancos. Mantiene todo escondido en el sótano bajo unas tablas sueltas cerca de la calefacción. Lo vi revisarlo docenas de veces a lo largo de los años. Mi corazón se detuvo. $43,000. La cantidad exacta que Elena y yo habíamos ahorrado durante 3 décadas de presupuesto cuidadoso y sacrificio. Dinero que Javier conocía porque había vivido en esa casa durante 18 años. Porque yo le había confiado la seguridad financiera de nuestra familia. ¿Ya ves?, preguntó Rogelio, su voz clínica y profesional. Maceta junto a la puerta principal, el mismo lugar por 20 años. Es predecible de esa manera. El seto pareció presionar más cerca mientras las implicaciones totales se estrellaban sobre mí. Espontánea. Javier no estaba desaparecido. No estaba en problemas. Estaba planeando robarme. A su propio padre. Cada detalle de la seguridad de nuestro hogar, cada hábito que yo había mantenido durante décadas, estaba siendo catalogado y compartido con este extraño. Busqué mi teléfono con dedos temblorosos, logrando de alguna manera activar la aplicación de grabación. Evidencia. Necesitaba evidencia de lo que estaba escuchando. Prueba de que esta pesadilla era real. ¿Sistema de seguridad? Las preguntas de Rogelio continuaron con precisión mecánica. Ninguno. Cree que vivir en su barrio tranquilo lo hace seguro. Los vecinos se ocupan de sus propios asuntos, y la casa más cercana está a 10 metros a través del viejo jardín de Elena. Incluso la memoria de mi esposa muerta estaba siendo utilizada como arma contra mí. Me mordí el labio lo suficientemente fuerte como para probar sangre, forzándome a permanecer en silencio mientras mi mundo colapsaba a mi alrededor. A través del vidrio sucio, capté vislumbres de movimiento adentro. Papeles esparcidos sobre una mesa. La silueta familiar de Javier señalando lo que parecían planos de planta. Mis planos de planta. Mi casa expuesta para la conveniencia de un criminal. La conversación continuó. Cada detalle otro cuchillo en mi espalda. Mi horario de compras. La ubicación de las llaves de repuesto de la casa. ¿Qué vecinos viajaban con frecuencia? Todo lo que un ladrón profesional necesitaría para limpiar los ahorros de toda mi vida, mientras yo sudaba en mi rutina de ejercicios del viernes. Me arrastré hacia atrás desde la ventana, mi teléfono todavía grabando, mis manos temblando de rabia y traición. 35 años de paternidad, de tratar de criar a Javier con los valores de Elena y mi propio sentido de responsabilidad, habían llevado a este momento. Mi propio hijo vendiéndome a un extraño por dinero que era demasiado perezoso para ganar honestamente. Las voces se desvanecieron mientras me movía hacia la calle, pero sus palabras resonaban en mi mente con perfecta claridad. Mi hijo, mi único hijo,
Estaba planeando robarme hasta el último centavo. Y según su discusión sobre la línea de tiempo, sucedería pronto. Muy pronto. Presionándome contra la pared exterior debajo de la ventana de la sala, estabilicé mi teléfono y ajusté la sensibilidad de la aplicación de grabación. Cada palabra necesitaba ser capturada, cada detalle preservado. Lo que ya había escuchado era suficientemente condenatorio. Pero las preguntas metódicas de Rogelio sugerían que esta conversación estaba lejos de terminar. «Repíteme el enfoque otra vez», dijo Rogelio, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a planear crímenes, desde el estacionamiento hasta la entrada. La respuesta de Javier me heló hasta los huesos. Estaciona a 3 cuadras de distancia en la calle principal cerca de la cafetería. Camina por el vecindario como si pertenecieras allí. Un tipo blanco con ropa de trabajo no atraerá atención en ese barrio. Acércate desde el callejón trasero. Toma las llaves de debajo de la maceta. ¿Cámaras? Ninguna visible. El viejo es demasiado confiado, demasiado atrapado en el pasado para preocuparse por la seguridad moderna. Demasiado confiado. La ironía habría sido risible si no estuviera destruyendo mi fe en todo lo que había creído sobre mi hijo. Lo había criado para ser honorable, para trabajar por lo que quería, para respetar la propiedad de otras personas. Elena y yo habíamos modelado la integridad cada día de su infancia. Una vez adentro, incitó Rogelio, y escuché papeles crujiendo como si estuvieran consultando planes escritos. Directo al sótano. Escaleras de madera, 17 escalones. Crujen, pero los vecinos están lo suficientemente lejos como para que no importe. La calefacción está contra la pared este, las tablas sueltas a 1 metro a la izquierda. El dinero está envuelto en bolsas de plástico, organizado en fajos de miles. Mis piernas temblaban mientras Javier describía el escondite que Elena y yo habíamos elegido juntos después de su diagnóstico de cáncer. Habíamos querido efectivo disponible para emergencias médicas, para gastos finales, para seguridad en un mundo incierto. Ahora nuestra precaución estaba financiando la traición de nuestro hijo. ¿Qué tan seguro estás de la cantidad? La profesionalidad de Rogelio era casi más inquietante que la traición casual de Javier. Mínimo $40,000, probablemente más cerca de 50,000. El viejo ha estado escondiendo dinero allí durante décadas. Cada bono de sus trabajos de construcción, cada reembolso de impuestos, dinero de cumpleaños de parientes, todo fue a parar bajo esas tablas. A través del vidrio sucio de la ventana, capté una visión más clara de su configuración. Javier estaba sentado en una mesa plegable cubierta de papeles, fotografías, mapas dibujados a mano, lo que parecía ser un horario mecanografiado. Rogelio permanecía parcialmente oculto, pero podía ver sus manos gesticulando mientras hacía preguntas, sus movimientos económicos y precisos. Estrategia de salida. Continuó Rogelio su interrogatorio sistemático. La misma ruta a la inversa. Puerta trasera al callejón, callejón a la calle principal, paso normal al caminar. Todo el asunto debería tomar 15 minutos, 20 como máximo. Para cuando el viejo llegue a casa del gimnasio, cuente su dinero y se dé cuenta de lo que pasó, estaremos lejos. ¿Y después? La risa de Javier no contenía calidez, ningún reconocimiento de la magnitud de su traición. Después, visito a mi padre afligido. Lo ayudo a través de esta terrible violación de su hogar. Juego al hijo comprensivo mientras él presenta informes policiales y cambia las cerraduras. ¿Quién sospecharía? Su propio hijo. La aplicación de grabación mostraba 12 minutos de audio capturado. 12 minutos de evidencia de que mi hijo había vendido a su familia, su crianza, la memoria de su madre, por dinero que era demasiado orgulloso o demasiado perezoso para ganar a través del trabajo honesto. Necesitaba evidencia visual también. Cambiando mi posición cuidadosamente, me levanté lo suficiente para mirar a través de una sección limpia del vidrio de la ventana. La mesa era claramente visible ahora. Planos de mi casa dibujados con la letra familiar de Javier. Fotografías que parecían tomas de vigilancia de mis rutinas diarias.
incluso un documento mecanografiado que parecía listar mi horario semanal. Rogelio entró en mi campo de visión por primera vez y mi sangre se heló. Alto, delgado, con el tipo de quietud depredadora que sugería que la violencia siempre era una opción. Tatuajes de prisión decoraban sus antebrazos y sus ojos tenían la expresión plana de alguien que había cruzado líneas morales tan a menudo que la conciencia ya no funcionaba. ¿Cuándo?, preguntó Rogelio, reuniendo los papeles en una pila ordenada. Javier revisó su teléfono. Hoy es viernes. Papá está en el gimnasio ahora mismo en realidad, pero necesitamos otra semana para finalizar todo. El próximo viernes, 25 de abril. Misma hora, misma rutina. El próximo viernes. 7 días para decidir cómo responder a la traición definitiva de mi hijo. 7 días para averiguar si Arturo sería una víctima o algo completamente diferente. Me bajé de nuevo y me arrastré lejos de la ventana. Mi teléfono pesado con la evidencia. Mi corazón pesado con el conocimiento de que el niño que Elena y yo habíamos criado se había ido, reemplazado por alguien que no reconocía. Alguien que me veía no como familia, sino como un objetivo. La caminata de regreso a mi camioneta se sintió como moverse a través de agua espesa. Cada paso cargado con 35 años de suposiciones destrozadas. Había venido aquí preocupado por el bienestar de Javier, preparado para ayudarlo a través de cualquier crisis que hubiera causado su silencio. En cambio, había descubierto que yo era la crisis. Yo era el problema que Javier estaba planeando resolver con robo, traición y la ayuda de un hombre que parecía haber matado antes y mataría de nuevo si fuera necesario. Para cuando llegué a mi camioneta, mis manos habían dejado de temblar. La grabación estaba guardada de forma segura en mi teléfono, la evidencia preservada. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Mis piernas me llevaron de regreso a la camioneta en piloto automático, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. 35 años de paternidad reducidos a imágenes de vigilancia y conspiración criminal. Las llaves temblaban en mi mano mientras abría la puerta del conductor. El motor arrancó con su estruendo familiar, pero nada se sentía familiar ya. Mi hijo, el niño al que Elena había cantado para dormir, el adolescente al que le enseñé a conducir en esta misma camioneta, estaba planeando robarme con un convicto. El audio grabado pesaba en mi teléfono. 12 minutos de traición que destruirían lo que quedaba de nuestra relación para siempre. El tráfico se movía lentamente a través de las calles residenciales, dándome demasiado tiempo para pensar. Cada luz roja, cada señal de alto traía nuevas olas de incredulidad. Javier sabía exactamente dónde escondía mi dinero, porque yo había confiado en él. Sabía mi horario porque lo había compartido libremente, de la manera en que los padres lo hacen con sus hijos. Esa confianza ahora estaba siendo usada como arma contra mí. Para cuando llegué a la rampa de acceso a la autopista, el shock se estaba cristalizando en algo más duro, más frío. El dolor permanecía, pero debajo de él crecía una determinación que no había sentido desde el funeral de Elena. Javier había tomado su decisión. Había elegido a Rogelio Caín sobre su propio padre, elegido el robo sobre el trabajo honesto, elegido la traición sobre la familia. El horizonte de la ciudad se alzaba adelante mientras me incorporaba al tráfico. Los edificios familiares se veían diferentes de alguna manera, como si la ciudad misma hubiera cambiado mientras yo descubría la verdadera naturaleza de mi hijo. La charla de la radio llenaba el silencio, pero apenas la escuchaba sobre la repetición de la voz de Javier, describiendo mi casa como un objetivo a ser conquistado. El viaje a mi barrio tomó 40 minutos a través del tráfico del mediodía. 40 minutos para aceptar que el niño que había criado se había ido, reemplazado por alguien que no reconocía, alguien que me veía no como un padre, sino como un obstáculo entre él y el dinero fácil. La señora Martínez estaba podando sus rosales cuando entré en mi entrada. Ella saludó alegremente, completamente inconsciente de que su vecino acababa de enterarse de que su propio hijo estaba planeando robarle todo. Logré un saludo débil a cambio antes de desaparecer en mi garaje. Dentro de la casa,
Todo se veía exactamente como lo había dejado esa mañana. La taza de café en el fregadero, las facturas organizadas en la mesa de la cocina, las fotografías de Elena sonriendo desde la sala. Pero nada se sentía igual. La casa en la que Javier había crecido era ahora solo una escena del crimen esperando suceder. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina, sacando mi teléfono para escuchar la grabación de nuevo. La voz de Javier salió claramente. El viejo no confía en los bancos. Mantiene todo escondido en el sótano. Su desprecio casual hacia mí como el viejo dolía casi tanto como el robo planeado en sí. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirme. No con una semana hasta su robo planeado. No con $43,000 escondidos exactamente donde Javier se lo describió a su socio criminal. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso, mientras descendía a la fresca oscuridad. La calefacción zumbaba silenciosamente en su esquina y las tablas sueltas del piso parecían bastante inocentes. Pero Javier conocía cada detalle de este escondite. Se lo describió perfectamente a Rogelio Caín. De pie sobre los ahorros de toda mi vida, tomé una decisión que habría horrorizado al hombre que había sido esa mañana. El padre afligido que había conducido hasta aquel barrio esperando reconciliarse con su hijo descarriado se había ido. En su lugar estaba alguien más duro, alguien que entendía que Javier había declarado la guerra a su propia familia. Si mi hijo quería jugar juegos criminales, entonces le mostraría lo que pasaba cuando los aficionados intentaban victimizar a alguien que había pasado 40 años construyendo cosas que duraban. Alguien que entendía la planificación, la preparación y el valor de pensar 3 pasos adelante. Javier pensaba que estaba cazando una presa fácil. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. El sábado por la mañana me encontró en mi computadora portátil, antes del amanecer, investigando sistemas de seguridad para el hogar, mientras mi café se enfriaba. Dormir había sido imposible después del descubrimiento de ayer, pero mi mente se sentía más clara de lo que lo había estado en semanas. Tenía 6 días hasta el robo planeado de Javier, 6 días para convertir a la presa en depredador. Internet ofrecía innumerables opciones para equipos de vigilancia, cámaras activadas por movimiento, conectividad con teléfonos inteligentes, almacenamiento en la nube, capacidades de visión nocturna. Mi experiencia en ingeniería hacía que las especificaciones técnicas fueran fáciles de entender, pero elegir el sistema correcto requería una consideración cuidadosa del enfoque planeado por Javier. Esperaban entrar por la puerta trasera, moverse directamente al sótano y completar el robo en 20 minutos. Rogelio había preguntado sobre los sistemas de seguridad, y Javier le aseguró que no había ninguno. Esa ventaja estaba a punto de desaparecer. A las 9 en punto, había identificado la configuración perfecta. 4 cámaras inalámbricas con monitoreo por teléfono inteligente, detección de movimiento y grabación automática en almacenamiento en la nube. La instalación profesional tomaría días, pero yo había estado montando equipos en ubicaciones desafiantes durante 40 años. Este trabajo sería sencillo en comparación. La tienda de electrónica abría a las 10 y yo estaba esperando en el estacionamiento cuando el primer empleado abrió las puertas. La sección de electrónica zumbaba con compradores de fin de semana, pero me dirigí directamente al departamento de seguridad, donde un joven empleado llamado Daniel me saludó con entusiasmo practicado. «Buenos días, señor. ¿Busca actualizar la seguridad de su hogar? Necesito un sistema de vigilancia completo que pueda monitorear desde mi teléfono en tiempo real». Le entregué las especificaciones impresas que había preparado. 4 cámaras, conectividad inalámbrica e instalación simple para alguien con habilidades técnicas básicas. Daniel estudió mi lista con creciente respeto. «Usted ha hecho su tarea, señor. Este sistema aquí coincide perfectamente con sus requisitos». Señaló un modelo de exhibición que presentaba cámaras blancas elegantes y una tableta que mostraba múltiples vistas. Habilitado para Wi-Fi, alertas de movimiento enviadas directamente a su teléfono inteligente y almacenamiento en la nube de 2 semanas incluido. Batería de respaldo, 8 horas mínimo en cada cámara. La aplicación le da visualización en vivo,
reproducción grabada, e incluso puede comunicarse a través de los altavoces incorporados si es necesario. Perfecto. En una hora, había comprado todo lo necesario para transformar mi casa en una fortaleza de evidencia. 4 cámaras, herrajes de montaje, cables de carga y una suscripción de almacenamiento en la nube premium que preservaría todo para los procedimientos legales. El viaje a casa tomó 15 minutos y pasé otros 30 leyendo manuales de instalación mientras comía un sándwich en la mesa de mi cocina. Las cámaras eran sorprendentemente sofisticadas. Cada unidad no más grande que una baraja de cartas con bases de montaje magnéticas y ángulos de visión ajustables. La instalación comenzó con la cámara de la puerta principal, posicionada para capturar a cualquiera que se acercara desde la calle o la entrada. El montaje magnético se adhirió fácilmente al marco de metal de la puerta y la conexión Wi-Fi se estableció en minutos. La aplicación del teléfono inteligente mostraba una vista cristalina de mi porche delantero en tiempo real. La cámara 2 fue a la cocina, en ángulo para monitorear la puerta trasera y el área principal de estar. La ruta de entrada planeada por Javier sería capturada desde el momento en que tocara la manija de la puerta. La cámara 3 cubría las escaleras del sótano. Cualquiera que descendiera hacia mi dinero oculto sería grabado desde múltiples ángulos. La cuarta cámara requería un posicionamiento cuidadoso. Quería una cobertura completa del área del sótano, donde Javier esperaba encontrar $43,000 en fajos ordenados. El montaje en esquina proporcionaba una vista perfecta del área de la calefacción y las tablas sueltas del piso. Para las 3 de la tarde del sábado, mi casa se había transformado en un centro de vigilancia de alta tecnología. Cada cámara transmitía claramente a mi teléfono, la detección de movimiento estaba calibrada perfectamente, y el sistema de almacenamiento en la nube estaba respaldando todo automáticamente. Probé cada unidad sistemáticamente, caminando por la casa mientras me monitoreaba a mí mismo en la pantalla del teléfono inteligente. La calidad de la imagen era notable, lo suficientemente clara para identificar rostros, lo suficientemente nítida para leer documentos, lo suficientemente completa para proporcionar evidencia irrefutable de actividad criminal. Sentado en mi cocina con las 4 vistas de cámara mostradas en mi teléfono, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Elena, confianza completa en mi capacidad para controlar una situación desafiante. Javier pensaba que estaba planeando el crimen perfecto. En cambio, estaba caminando hacia la trampa perfecta. Pero la vigilancia era solo el primer paso. La recopilación de evidencia no tendría sentido sin la participación adecuada de la policía. Mañana, visitaría el departamento de policía y establecería la asociación que transformaría el robo planeado de Javier en su error final. El viaje del domingo por la mañana al departamento de policía se sintió diferente de mi viaje anterior al barrio de Javier. En lugar de conducir hacia la incertidumbre y la traición, me dirigía hacia la justicia y la resolución. La carpeta Manila a mi lado contenía fotografías impresas de los planes de robo de Javier, especificaciones técnicas para mi sistema de vigilancia y una línea de tiempo detallada de los eventos. La detectiva Vargas había aceptado reunirse conmigo después de que llamé al número de no emergencia del departamento y expliqué la situación. La conspiración para cometer robo involucrando a miembros de la familia era lo suficientemente grave como para justificar la detención de fin de semana, especialmente con evidencia de audio y una fecha confirmada para el crimen planeado. El estacionamiento de la estación de policía estaba casi vacío a las 10 de la mañana de un domingo. Adentro, el sargento de escritorio me dirigió a la sala de entrevistas B, donde la detectiva Vargas estaba esperando con una taza de café y un bloc de notas legal cubierto de notas preliminares. Señor Arturo, gracias por venir. He revisado su informe inicial, pero me gustaría escuchar la historia completa en sus propias palabras. La detectiva Vargas parecía tener poco más de 50 años, con cabello gris recogido profesionalmente, y ojos que sugerían décadas de experiencia con crímenes familiares. Su manera era cortés, pero minuciosa. Alguien que había aprendido a verificar cada detalle antes de comprometer recursos para cualquier operación.
Comencé con la explosiva demanda de dinero de Javier hace 2 semanas, su posterior desaparición y mi descubrimiento de su situación de vida deteriorada. Cuando llegué a la parte sobre escuchar su conversación con Rogelio Caín, la detectiva Vargas se inclinó hacia adelante con renovado interés. ¿Grabó esta conversación? 12 minutos de planificación detallada. Javier describe el diseño de mi casa, las medidas de seguridad, la rutina diaria y la ubicación exacta de $43,000 en efectivo. Le entregué mi teléfono con el archivo de audio listo. Esa es la voz de mi hijo discutiendo cómo robar a su propio padre. La detectiva Vargas escuchó toda la grabación sin interrupción, tomando notas mientras la voz de Javier describía el crimen planeado con detalle metódico. Cuando terminó, reprodujo varias secciones, enfocándose en amenazas específicas y elementos de la línea de tiempo. Señor Arturo, esta grabación establece claramente la conspiración para cometer robo, posiblemente hurto mayor, dependiendo de la cantidad involucrada. ¿Está absolutamente seguro de que esta es la voz de su hijo? Detectiva, he estado escuchando esa voz durante 35 años. La reconocería en cualquier lugar. Ella asintió. Luego examinó las fotografías que había tomado a través de la ventana de Javier. Los planos de planta de mi casa, horarios escritos de mis actividades y notas sobre ubicaciones clave, creaban una narrativa visual convincente que corroboraba la evidencia de audio. ¿La fecha planeada es este próximo viernes? Viernes por la tarde a las 2:30. Javier sabe que voy al gimnasio todos los viernes a las 2 en punto. Esperan 90 minutos para completar el robo y desaparecer. La detectiva Vargas cerró su bloc de notas y se reclinó en su silla, estudiándome con evaluación profesional. Señor Arturo, ¿qué es exactamente lo que propone? ¿Cómo quiere que manejemos esta situación? Quiero que los arresten en el acto. He instalado cámaras de vigilancia en toda mi casa, y puedo coordinar con sus oficiales para asegurar que todo esté documentado adecuadamente. Dejen que entren. Dejen que encuentren el dinero. Luego arréstenlos con evidencia completa. Eso es inusualmente proactivo para una víctima de crimen familiar planeado. Detectiva Vargas, mi hijo tomó su decisión cuando decidió tratarme como un objetivo en lugar de su padre. Yo simplemente estoy tomando la mía. Ella pasó otra hora revisando procedimientos, requisitos de evidencia y consideraciones legales. La operación requeriría una coordinación cuidadosa, oficiales posicionados pero ocultos, protocolos de comunicación establecidos y mi papel claramente definido para asegurar tanto la seguridad como la integridad de la evidencia. Señor Arturo, ¿entiende que esto probablemente resultará en cargos criminales graves contra su hijo? ¿Robo? ¿Conspiración? Posiblemente cargos adicionales dependiendo de lo que descubramos sobre este individuo, Rogelio Caín. Entiendo completamente. Javier eligió este camino a pesar de cada oportunidad para tomar decisiones diferentes. No seré victimizado por mi propio hijo. Para cuando salí de la estación de policía, la detectiva Vargas se había comprometido con la operación. El viernes por la tarde traería oficiales vestidos de civil, vigilancia coordinada y el fin de la carrera criminal de Javier, antes de que pudiera comenzar propiamente. Conduje a casa sabiendo que la justicia, no solo la venganza, sería servida. Las cámaras de vigilancia me saludaron con sus firmes ojos electrónicos mientras entraba a mi casa. Quedaban 4 días hasta el robo planeado de Javier. 4 días para finalizar los preparativos y asegurar que cada detalle de su traición fuera capturado, documentado y procesado con todo el peso de la ley. A la 1:45 de la tarde del viernes 25 de abril, realicé mi verificación final del sistema. Las 4 cámaras mostraban imágenes claras en la pantalla de mi teléfono. La detección de movimiento estaba activa, y la detectiva Vargas había confirmado que las unidades no marcadas estaban posicionadas por todo el vecindario. 7 días de preparación habían llevado a este momento. El reloj de la cocina marcaba la 1:50 mientras reunía mi bolsa de gimnasio y llaves, asegurándome de seguir mi rutina normal de viernes exactamente. Rogelio estaría observando, cronometrando mi salida,
confirmando que el horario que Javier había proporcionado era preciso. No podía decepcionarlo. Abrí la puerta principal con visibilidad deliberada, arrojé mi bolsa de gimnasio en la caja de la camioneta y salí de la entrada con los mismos movimientos casuales que había realizado todos los viernes durante 15 años. En mi espejo retrovisor, la casa se veía pacífica y vulnerable, exactamente de la manera que Rogelio esperaba que apareciera. La cafetería en la calle principal proporcionaba un posicionamiento de vigilancia perfecto a 3 cuadras de mi casa. Estacioné mirando al este, dándome líneas de visión claras mientras mantenía la pantalla de mi teléfono oculta de observadores casuales. Exactamente a las 2:05 de la tarde, abrí mi aplicación de vigilancia y observé 4 transmisiones de cámara simultáneamente. La voz de la detectiva Vargas crepitó a través del altavoz de mi teléfono a las 2:12. Danó Santa Cona. «Señor Arturo, ¿está en posición?» Afirmativo. Todas las cámaras están activas y grabando. No hay movimiento todavía, pero debería estar acercándose pronto. Copiado. Estamos manteniendo distancia hasta que obtengamos confirmación visual de entrada. Mi pantalla mostró habitaciones vacías y pasillos silenciosos por otros 10 minutos. Luego, a las 2:23, la detección de movimiento se activó en la cámara de la puerta trasera. Una figura alta con ropa oscura apareció en la puerta de mi cocina, exactamente como Javier le había prometido a Rogelio que sucedería. Rogelio se movió con confianza profesional, sacando ganzúas del bolsillo de su chaqueta y trabajando el mecanismo de la puerta trasera con eficiencia practicada. En 90 segundos, estaba dentro de mi cocina mirando alrededor con la evaluación casual de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «Detectiva Vargas», susurré en mi teléfono. «Está adentro, entrada por la puerta trasera tal como esperábamos». «Entendido». Lo vemos en su transmisión, continuando vigilancia hasta que llegue al sótano. La cámara de la cocina rastreó los movimientos de Rogelio, mientras se orientaba usando los planos de planta que Javier había proporcionado. Se movió directamente hacia la puerta del sótano, ignorando la televisión, la electrónica y otros artículos que podrían tentar a un criminal menos enfocado. La cámara de las escaleras del sótano capturó el descenso de Rogelio en perfecto detalle. Cada paso fue grabado, su rostro claramente visible bajo la luz del techo que había dejado encendida exactamente para este propósito. En la parte inferior de las escaleras, giró a la izquierda hacia la calefacción, siguiendo las instrucciones de Javier con precisión mecánica. «Está en el sótano ahora, detectiva, moviéndose hacia la ubicación del dinero». Copiado. «Las unidades se están moviendo a posiciones finales. Denos 30 segundos más». Rogelio se arrodilló junto a la calefacción y comenzó a levantar las tablas sueltas del piso, con una palanca que había traído para el propósito. La cámara del sótano proporcionó una vista clara, mientras descubría las bolsas de plástico que contenían los ahorros de toda mi vida, exactamente donde Javier había prometido que estarían. «Detectiva Vargas, ha encontrado el dinero, está manejando las bolsas, contándolas». «Perfecto. Todas las unidades entren ahora». «Señor Arturo, siga grabando, pero quédese en su ubicación hasta que demos la señal de todo despejado». A través de la pantalla de mi teléfono, vi a Rogelio meter fajos de efectivo en una mochila, completamente inconsciente de que 4 oficiales de policía estaban entrando a mi casa por ambas puertas simultáneamente. La cámara del sótano capturó el momento en que Rogelio se dio cuenta de que no estaba solo. Su cabeza se levantó bruscamente, mientras pasos pesados tronaban arriba. «¡Policía! Suelte todo y ponga las manos donde podamos verlas». El rostro de Rogelio mostró resignación profesional en lugar de sorpresa. Había sido atrapado antes, conocía la rutina, entendía que la resistencia solo empeoraría las cosas. La mochila cayó al piso del sótano mientras sus manos se levantaban sobre su cabeza. Rogelio Caín queda bajo arresto por intento de robo, conspiración y violación de libertad condicional. La voz de la detectiva Vargas llegó a través de mi teléfono con satisfacción. «Señor Arturo, el sospechoso está bajo custodia. Fase 1 completa. Permanezca en su ubicación.
Su hijo debería llegar dentro de los próximos 15 minutos para la fase 2. Conduje de regreso hacia mi casa sabiendo que la justicia finalmente se estaba sirviendo, que 40 años de trabajo honesto habían sido protegidos y que la parte más difícil aún estaba por delante. Los autos de policía alineaban mi tranquila calle como signos de puntuación oficiales, sus luces rojas y azules pintando mi vecindario en colores de ley y consecuencia. Estacioné detrás del sedán no marcado de la detectiva Vargas y caminé hacia mi puerta principal donde Rogelio Caín estaba sentado esposado en la parte trasera de una patrulla, mirando al frente con la expresión en blanco de alguien calculando el tiempo de prisión. La detectiva Vargas me encontró en mis escalones delanteros, su comportamiento profesional suavizado por lo que podría haber sido simpatía. Señor Arturo, su sistema de vigilancia funcionó perfectamente. Tenemos todo documentado: allanamiento, intento de robo, recuperación de su dinero. Caín no verá la libertad por varios años. ¿Qué hay de Javier? Debería llegar en cualquier momento. Manejaremos su arresto de la misma manera, según el libro, con documentación completa. Como convocado por nuestra conversación, el sedán familiar de Javier dobló la esquina hacia mi calle. Observé la expresión de mi hijo cambiar de anticipación casual a alarma confusa, mientras procesaba los vehículos policiales rodeando su hogar de la infancia. Estacionó mal, medio en la acera, y salió luciendo como alguien caminando hacia una pesadilla. Javier se acercó al perímetro policial con pánico creciente, su ropa de diseñador y su arrogancia confiada disolviéndose en los movimientos desesperados de alguien que se da cuenta de que ha sido atrapado. La detectiva Vargas dio un paso adelante para interceptarlo antes de que pudiera llegar a mi puerta principal. Javier queda bajo arresto por conspiración para cometer robo, complicidad en intento de hurto y violación de confianza. ¿Qué? ¿No? ¿Ha habido algún error? La voz de Javier se quebró como la de un adolescente mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Papá, diles que esto está mal. Entré en su línea de visión, y la esperanza desesperada en los ojos de Javier murió al ver mi expresión tranquila, mi falta de sorpresa ante la presencia policial, mi obvia cooperación con los oficiales que habían arrestado a su socio. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?». La pregunta colgó entre nosotros como 35 años de lecciones fallidas finalmente llegando a su vencimiento. Miré a mi hijo, esposado, humillado, enfrentando tiempo en prisión por tratar de robar a su propio padre. Y sentí algo que no había esperado. Paz. ¿Cómo pude hacer esto, Javier? Hijo, planeaste entrar a mi casa y robar todo lo que tu madre y yo ahorramos durante 40 años de matrimonio. Trajiste a un criminal a nuestro vecindario. Le diste planos detallados de nuestro hogar. Le dijiste exactamente cuándo y cómo violar el lugar donde creciste. Pensé que nunca te enterarías. Pensaste mal. Mi voz llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas construyendo cosas que duraban mientras veía a su hijo derribar todo lo de valor en su vida. Hiciste tu elección cuando elegiste a Rogelio Caín sobre tu familia. Ahora te toca vivir con las consecuencias. La detectiva Vargas guió a Javier hacia una segunda patrulla mientras le leía sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Javier se giró hacia mí mientras la puerta del auto se abría. «Papá, por favor, soy tu hijo. Cometí un error, pero no puedes dejar que hagan esto». «Javier, pasé 35 años tratando de enseñarte la diferencia entre el bien y el mal. Tu madre murió creyendo que eventualmente aprenderías esas lecciones». Me acerqué más a la patrulla, lo suficiente para ver lágrimas formándose en los ojos de mi hijo. Hoy las aprendiste por las malas. El auto de policía se alejó de mi acera, llevando a Javier hacia el registro, la lectura de cargos y cualquier justicia que los tribunales proporcionaran. Observé hasta que el vehículo desapareció a la vuelta de la esquina. Luego me volví hacia la detectiva Vargas, quien estaba coordinando la remoción de evidencia de mi sótano. «Señor Arturo, necesitaremos una declaración formal, pero los cargos preliminares son sólidos.
Caín probablemente obtendrá de 3 a 5 años como reincidente. Su hijo, probablemente menos, ya que esto parece ser su primera ofensa grave. Asentí, entendiendo que las consecuencias legales eran solo parte de lo que se había resuelto hoy. La justicia mayor, la protección de todo lo que Elena y yo habíamos construido, la validación de principios que había mantenido a pesar de la presión familiar, esa justicia ya estaba completa. Detectiva, proporcionaré cualquier testimonio que necesite. Ambos tomaron sus decisiones. Ahora pueden enfrentar los resultados, como adultos. Una hora más tarde, los autos de policía se habían ido. Mi dinero estaba de vuelta en su escondite del sótano y mi casa estaba tranquila de nuevo. Pero el silencio se sentía diferente ahora, no vacío ni solitario, sino pacífico. Ganado. El diario local del lunes por la noche llevó la historia en la página 3. Sistema de seguridad de un padre frustra el complot de robo de su hijo. El artículo describía los arrestos sin sensacionalizar el drama familiar, enfocándose en cambio en el trabajo policial profesional y la sofisticada tecnología de vigilancia que había hecho exitosa la operación. Leí el artículo 2 veces mientras estaba sentado en mi silla favorita de la sala, con la fotografía de Elena posicionada donde podía ver su sonrisa, mientras procesaba cómo nuestra historia había llegado finalmente a su conclusión. El relato del periódico era factual, pero omitía la verdad más profunda. Esto no había sido sobre tecnología o trabajo policial, sino sobre principios mantenidos firmes bajo la prueba definitiva. La detectiva Vargas llamó a las 4:30 para proporcionar actualizaciones sobre los procedimientos legales. Rogelio Caín había renunciado a su derecho a juicio y aceptado un acuerdo de culpabilidad por 3 años en prisión estatal. El caso de Javier tomaría más tiempo en resolverse, pero su abogado ya estaba discutiendo un acuerdo que resultaría en 18 meses, con posibilidad de libertad condicional en 12. Su hijo quiere verlo, señor Arturo. Ha preguntado sobre los derechos de visita una vez que sea procesado en el sistema. Detectiva, aprecio todo lo que usted y su departamento han hecho, pero Javier tomó su decisión sobre nuestra relación cuando decidió robarme. No veo que eso cambie porque lo atraparon. Entiendo, señor. Algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se queman. Después de colgar, bajé al sótano para revisar mi dinero una última vez. Las tablas sueltas del piso estaban exactamente como las había dejado. Las bolsas de plástico intactas y sin perturbar, a pesar del breve manejo de Rogelio. $43,000 en efectivo ganados a través de 4 décadas de trabajo honesto. Permanecían seguros porque había estado dispuesto a protegerlos de mi propio hijo. De pie en el sótano donde Javier había aprendido por primera vez sobre los ahorros de nuestra familia. Sentí la presencia de Elena más fuertemente de lo que lo había hecho desde su funeral. Su voz resonó en mi memoria. Arturo, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo. Ella había tenido razón sobre el amor firme, razón sobre los límites, razón sobre las consecuencias a largo plazo de permitir el mal comportamiento. Elena, hice lo que tenía que hacerse. Dije en voz alta al sótano vacío. Nuestro hijo eligió su camino, y yo elegí el mío. Se hizo justicia. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso mientras subía de regreso al piso principal, dejando el dinero seguro en su escondite y el pasado seguro en sus lecciones. En la cocina preparé café fresco y me acomodé de nuevo en mi rutina vespertina, revisando las cerraduras, repasando el horario de mañana, viviendo la vida pacífica que venía de tomar decisiones difíciles correctamente. La señora Martínez saludó desde su jardín mientras revisaba mi puerta principal, su gesto llevando la misma calidez vecinal que siempre había tenido. La comunidad respetaba lo que yo había hecho, protegiendo mi hogar, cooperando con la ley, negándome a ser victimizado por la manipulación familiar. A veces, hacer lo correcto requería hacer cosas difíciles. A las 7 en punto, apagué las cámaras de vigilancia que había instalado para atrapar a mi hijo. Su propósito había sido servido, la justicia había sido entregada y la vida normal
podía reanudarse. El mañana traería sus propios desafíos. Pero esta noche podía descansar, sabiendo que los principios de Elena habían prevalecido, que el trabajo honesto estaba protegido, y que incluso las traiciones más dolorosas podían ser respondidas con acción justa. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares de seguridad y paz. Mi dinero estaba a salvo, mi conciencia estaba tranquila y mi hijo estaba aprendiendo las lecciones que yo había pasado 35 años tratando de enseñarle. A veces el amor más duro era el amor más verdadero, incluso cuando conducía a esposas y celdas de prisión. Elena habría estado orgullosa. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.